Oli. No pensaba volver a conectar, pensaba irme a dormir, pero de repente quedé re manija y decidí ponerme a hacer esto, porque se me volvió a cargar el celular. Entonces, por lo menos hasta las 6, media hora, voy a estar bordando. Así que, hablando de eso, me falta la aguja. Fuera de cámara, cosa que no me gusta en general hacer, es decir, ahora que estoy haciendo las cosas en cámara, fuera de cámara le reforcé el bracito a los dos ositos y mira, ¡charán! ¡Charán! Funciona, y los bracitos no sufren. Entonces es como que lo logré. ¡Yay! Así que ahí están los peluchitos. Ahora le faltan las cintitas. ¿Por qué tengo que hacer las cintitas? Porque esto es un microemprendimiento muy casero. Terriblemente casero, y como es tan casero no tengo ni siquiera cintas del microemprendimiento, es decir, no tengo etiquetas. Cada vez que necesito una etiqueta la tengo que bordar por mi propia cuenta. Entonces, como la tengo que bordar por mi propia cuenta, acá voy a mostrar cómo la bordo. En Instagram hice un bordado, es decir, me grabé bordando y gustó. No sé si acá gustará tanto. Yo voy a bordar mientras que escucho ictericia de fondo. En realidad hepatitis sería, pero bueno, ictericia es como el tema, es decir, es el signo, es lo que vemos. Voy a estar escuchando eso, que siento que es bastante livianito, que sería un repaso para mí, mientras que me voy a poner a bordar estas cintas. Intenté hacer que sea la cinta más simple posible. Yo espero que me estén escuchando. Yo estoy intentando que sea la cinta más simple posible. He hecho locuras en estas cintas. En este momento no estoy dispuesta a hacerlo. Quiero hacer algo sencillito e irme a dormir. Así que voy a estar bordando. Cualquier cosa a eso de las... no sé, creo que mandé una invitación sin querer. Quería saludar. A eso de las... ¿qué hora? De las 6 menos 5 estaré volviendo para mostrarles. Y si no, bueno, creo que me estaré yendo a dormir. Ojalá no me vaya a dormir sin antes terminar. Me haría mucha ilusión terminar de hacer estos 2 llaveros hoy y ya está. Y capaz después conecto más tarde o mañana haciendo una escarapela, que me gustaría mucho hacer una escarapela. Pero en este momento voy a hacer esto. Voy a dejar de hablar y voy a poner la clase que quiero escuchar y me voy a poner a bordar. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la ictericia y su manejo en la práctica clínica. Y después algo de hepatitis virales agudas y sus diagnósticos diferenciales. El síndrome ictérico es un síndrome que el clínico no puede desconocer y tiene que manejar en sus principales aspectos, sobre todo aquellos relacionados a la utilización de los métodos diagnósticos, que es un punto. Hay muchas enfermedades hepáticas que impactan en la ictericia, no todas, por ejemplo la hemocromatosis en su estadio inicial, la enfermedad de Wilson,
alguna enfermedad por sobrecarga, la esteatohepatitis, los tumores mismos no generan ictericia, pero sí la cirrosis encefalopática, las hepatitis virales agudas, las hepatitis autoinmunes, bueno, y otra serie de situaciones vinculadas a fármacos tóxicos, etc. O sea que el hígado se ve agredido por un montón de noxas que terminan realmente produciendo un cuadro. Es lo primero que tenemos que conocer de la ictericia, obviamente definirla. Se trata de la coloración amarillenta de la piel y mucosa, que ocurre cuando los niveles de bilirrubina superan los 2.5. Viejos textos decían por arriba de 2. A mí me parece mejor 2.5, porque a veces pacientes con 2 de bilirrubina no muestran. Otro punto importante que tenemos que conocer es por qué se produce. Esto se produce porque aumenta la producción de los pigmentos biliares que no pueden ser desembarazados normalmente por el metabolismo hepático. O sea que hay una falla para excretar los pigmentos biliares conjugados. Si hay una llamativa disminución en la excreción de la bilis hacia el intestino, sobre todo en cuadros obstructivos, que pueden ser obstructivos intrahepáticos o obstructivos extrahepáticos. Segundo, debemos conocer cómo se forma la bilirrubina. La bilirrubina, uno tiene que tener algunos conceptos en esto que me parece importante. ¿Y cuáles son los conceptos importantes? Primero, saber que la bilirrubina se forma de glóbulos rojos senescentes que están viejos en el torrente circulatorio y que van a morir al cementerio del sistema retículo endotelial formado por el hígado, por el vaso, por la médula. Ese es el primer concepto que tenemos que tener. Y que la hemoglobina, de donde se forma la bilirrubina fundamentalmente del grupo M, tiene dos partes de hemoglobina, que nada tiene que ver el grupo M con la globina. Y ese es el primer concepto que tenemos que tener. Que la bilirrubina se forma a través del grupo M, que una parte va al hierro, la otra parte se forma de bilirrubina y va excretada en la bilis. Y la otra parte, que es proteínas, que es la globina, se transforma en aminoácidos y va a rellenar el pool de aminoácidos. Este me parece un concepto importante, diferenciar lo que es el M de la globina. Ahora, si nos metemos de cabeza a ver cómo es la formación de la bilirrubina, vamos a dividir algunos pasos que me parece que se hace más entretenido y más escalonado, como debe ser. O sea que cuando hay glóbulos rojos viejos, ustedes ven ahí un vaso sanguíneo, el macrófago, el hígado, la vesícula, el riñón, etc. Cuando hay un pool de glóbulos rojos ya viejos que están a punto de volver a ser destruidos y lisados por el sistema retículo endotelial, este sistema retículo endotelial rompe el EM por los macrófagos, rompe el EM, y la bilirrubina es captada vía difusión en el hígado y conjugada con ácido glucurónico. Por eso es importante el paso metabólico del ácido glucurónico intrahepatocitario. Esa bilis conjugada es luego transportada en la sangre, esa bilis conjugada es secretada en la bilis y en el intestino. El ácido glucurónico es removido por las bacterias intestinales, por eso cuando hay disbacteriosis, hay alteraciones en la síntesis muchas veces de algunas sustancias dentro del hígado, se entorpece. La bilis es convertida a urobilinógeno. No se olviden que ese urobilinógeno se transforma en urobilina, que se puede encontrar en la orina, por eso es secretado por el riñón, en riñones que están suficientes para poder secretarlo. Una de esas porciones de este urobilinógeno va a hacer un circuito enterohepático y va a volver a reabsorberse y va a volver a excretarse en el riñón. Algo de ese urobilinógeno es reabsorbido en el intestino y vuelve a ingresar a la sangre. Y por último, parte del ese urobilinógeno es excretado y oxidado también de la materia fecal. Y no se olviden que es conocido como estercobilina. ¿Y qué mensaje nos deja esto? De que una orina que tiene algo de urobilina, de urobilinógeno, mínimamente, no es una orina alterada, sobre todo si es una orina clarita. Ahora, si es una orina oscura, color té cargado, color Coca-Cola, bueno, ahí vamos a encontrar una taxia. El tercer punto que me parece importante
Está re mal esta a clase. la ictericia. Esta clasificación la dimos históricamente y la aprendimos todos, incluso en nuestra residencia, y no cambió porque es práctica, porque todo lo que pasa antes del hígado, como lo que ocurre en la sangre con la hemólisis o con las cosas fisiológicas o con la hiperbilirubinemia congénita, que significa que no tocan el hígado, que no tocan el hepatocito, no hay daño hepatocitario. Por eso por ahí uno se pone mal cuando viene un paciente con una enfermedad de Gilbert que lo quieren biopsiar. Lo que hay que decirle al paciente es que nunca se deje tocar el hígado porque nunca va a tener ningún problema hepatocelular, porque el trastorno es metabólico. Distinto es lo que ocurre con las ictericias hepáticas, que son intrahepáticas obviamente, y que pueden ser colestáticas o hepatocelulares. Puede haber una tremenda colestasis intrahepática sin que esté obstruido ningún conducto biliar importante, sí que haya un trastorno en el metabolismo de la bilirrubina y de las sales biliares que no puedan ir al canalículo y lo pongan al paciente ictérico y le den prurito, pero con una ecografía que está normal, sin dilatación de la vía biliar. Y después están las poshepáticas, que son las que van de alguna manera de los conductos biliares, de la bifurcación de los conductos biliares hacia abajo, y es todo, y corresponde a todo lo que está por fuera. Está todo muy lindo, todo muy interesante con estos 3 puntos de introducción que yo les cuento, pero con el paciente, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos con el paciente es interrogarlo. Y mientras lo vamos interrogando, lo vamos mirando. Vemos si tiene manchas en la piel, si tiene estigmas de hepatopatía crónica, cómo están sus uñas, cómo está su yugular. Bueno, lo vamos mirando, empezamos a preguntar si esto empezó hace poco o empezó hace mucho, si tiene dolor abdominal. El dolor abdominal es tremendamente importante porque más de una vez nos consultan por cuadros ictéricos y nadie interrogó qué pasó 20 días atrás. El paciente hizo un tremendo dolor epigástrico que lo despertó a la madrugada y ahí está la causa de la ictericia. Tiene un cálculo enclavado y nadie lo preguntó. Sí que me parece importante. Ni que hablar de la fiebre que puede asociar colangitis o que puede asociar hepatitis virales, que incluso a veces no son por virus hepatotrópicos. En general la fiebre desaparece cuando un virus A, un virus B, un virus C, etc. empiezan a hacer el daño en el hígado. La fiebre está en el periodo prodrómico, en general, de las hepatitis virales por virus hepatotrópico. Ni que hablar si hay artralgias o un cuadro reumático metido en el medio, o si hay un cuadro inmunolérgico. Acuérdense que el tipo de dolor de la ictericia obstructiva es siempre a la madrugada. Cuando el paciente está dormido, justo 4 o 5 horas después de comer y lo despierta una epigastralgia muy intensa, ahí lo recibo con diagnóstico de gastritis. En general no son gastritis. Paciente que se despierta con un dolor tremendo a la madrugada, irradiado de espalda, que no encuentra posición, son dolores biliares bastante característicos. Ni que hablar si hay pérdida de peso, el síndrome de impregnación. Hay que acordarse si se correlaciona el color de las heces con la orina. No, orina oscuro, doctor, muy oscuro. Hay que preguntar si orina a la mañana o todo el día. Entonces, porque el color de las heces es normal y la orina oscura a la mañana, obviamente no tiene relación. Así, las heces son muy claritas, casi blancas, y la orina es todo el día oscuro, obviamente estamos frente a un cuadro seguramente de ictericia clínica. La historia familiar, síndromes hemolíticos familiares, trastornos hereditarios. Acuérdense que la transfusión de banco de sangre tiene un tiempo y los glóbulos rojos de alguna manera se destruyen cuando pasó un tiempo determinado, y esa sangre ya pasada de tiempo en un banco de sangre puede generar una tremenda ictericia en un poquito tiempo, y eso se ve en las transfusiones postoperatorias o preoperatorias, y el paciente se pone ictérico en el postoperatorio y empiezan las confusiones y resulta que la ictericia posttransfusional es una ictericia que tampoco toca el hepatocito, pero como tiene sangre vieja, hemolizada, hay mucha cantidad de conjugación, se satura el polo excretor del hepatocito, hay regurgitación al sinusoide, el paciente se pone tremendamente amarillo y tiene de las dos bilirrubina, la indirecta porque tiene sangre hemolizada, la sangre que le pasaron, y mucha conjugada, porque el hepatocito conjugó hasta donde pudo. El abuso de toxinas, de alcohol y de fármacos. Probablemente el tema de los fármacos sea algo
muy interesante porque el fármaco es muy tramposo. El fármaco es un gran imitador, imita todos los cuadros que se les ocurra, los cuadros de hepatitis aguda, de hepatitis crónica, de tumores, de esteatohepatitis, de colestasis crónica por daño ductal como la colangitis biliar primaria, puede dañar los conductos principales, cualquier atlas de anatomía patológica del hígado puede ser adjudicable a un montón de fármacos. El gran imitador es el fármaco, cuando uno lo entiende en ictericia, tiene que pensar en... Y en tal sentido también es importante interrogar para atrás, como les decía, con el dolor, y muchos clínicos no lo hacen cuando están frente a una ictericia, acá pasa lo mismo, no interrogan para atrás, pero ¿qué pasó hace 30 días atrás? ¿Qué pasó hace 30 días atrás? ¿Tuvo dolor epigástrico? ¿Tuvo algo en la piel? La difenidatoína, por ejemplo, hace un rash transitorio 15 días antes de la aparición del cuadro florido, o fíjense carbamazepina, como hacen un rash que se transforma en algo descamativo, crónico. Esta paciente que tuvimos en el servicio la terminamos biopsiando y tenía un daño ductal por carbamazepina con un rash, con una dermatopatía descamativa crónica. Es importante tener presente eso. Y toda esta característica geográfica irregular en tórax, en cara, en manos, en abdomen que da el rash agudo generado por la hipersensibilidad. Y después un poco de toda esta parte, donde ya revisamos, donde ya preguntamos, frente al paciente ictérico. ¿Habrá sido solo una elevación aislada de bilirrubina relacionada con algo metabólico? ¿Está asociada a otros laboratorios hepáticos? ¿Cuál es la fracción que está aumentada? Eso ya me puede servir, porque si yo recibo un paciente que viene por el laboratorio y la fracción es indirecta y el chico joven no tiene nada, esto es un Gilbert hasta que se demuestre lo contrario, porque le dijeron hacer un análisis porque le vio un poco amarillo y son chicos jóvenes, que mal dormidos, que un examen y que casualmente la prueba para detectar el Gilbert es el ayuno, viene con ayuno prolongado y ahí salta, o con un cuadro viral previo. Está acompañado por otras anormalidades del laboratorio, tiene fosfatasa alta, tiene gamma GT alta, o es una colestasis con gamma GT normal. Como hay varias y hay que conocerlas, como pasa con los estrógenos, como pasa con la colestasis recurrente benigna familiar, como pasa con la colestasis paraneoplásica del linfoma, etc. Y acá viene la gran pregunta, la primera pregunta que tenemos que hacernos en función a un montón de elementos del laboratorio, que no son tan complicados. Si es hepatocelular o si es colestática, esto es muy importante. Tan importante que me va a hacer a mí decidir qué elementos diagnósticos voy a utilizar para estudiarla. Muy importante, y todo lo que voy a economizar para no pedir inútilmente un montón de estudios tremendamente caros cuando puedo diagnosticar algo por una ecografía simple. Ahora, si es colestática, tengo que saber, ya que estoy hablando de ecografía, que es lo primero que tengo que medir, es lo que me va a diferenciar a mí si es intrahepática o es extrahepática la colestasis. Si el hígado está perfecto, por más que esté grande, y no tiene dilatación de vía biliar ni intra ni extrahepática, y la vesícula está bien, no tiene un milici, que es la salida del cálculo al conducto colédoco con ictericia, y está todo en orden, bueno, pues me plantearé, si tengo un laboratorio de colestasis, me plantearé si la colestasis es intrahepática. Entonces, ¿qué necesitamos para poder contestar todas estas preguntas? Y acá viene una cosa que es media filosófica, pero que a mí me parece importante. Si nosotros no estudiamos que existen situaciones que van a generar una colestasis, y miren, yo no la voy a poder pensar nunca. Si yo no sé que la amoxicilina clavulánico da una colestasis muy marcada con daño ductal, si yo no sé que la colangitis esclerosante primaria se asocia frecuentemente a colangitis, si yo no sé de que la hepatitis E da una hepatitis colestática marcada, pues no la voy a poder pensar nunca. Entonces, para diagnosticar hay que sospechar, pero para sospechar hay que conocer, por eso hay que leer cuáles son las causas y no hay otra manera, porque yo no me voy a poder plantear en la práctica clínica si este paciente tiene una hepatitis colestática, virus E, si yo no sé qué es el virus E y si existe en la Argentina o no existe, y qué le tengo que preguntar al
paciente para saber si epidemiológicamente puede tener un virus, si viajó a lugares donde el virus es endémico, qué presentación tuvo, porque no sé que existe el virus E como causa de hepatitis colestática. Así que acá vienen todas estas preguntas relacionadas a la historia, al examen físico. Ustedes saben que la clínica médica se basa en variables. Una vez que yo armé todo el rompecabezas, me tengo que plantear los problemas. Pero para eso tuve que hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, y en base a eso saber después de tener los problemas, saber cómo encaro la investigación diagnóstica del paciente. Y cómo lo continúo investigando si la primera serie de cosas que yo tengo es negativa. No hay que frustrarse. Hoy la medicina avanzó tanto que tenemos a la mano biología molecular, estudios genéticos, imagenología de alta jerarquía para ver reconstrucción en 3D. Miren, es apasionante hacer la medicina ahora, contrariamente a lo que nos pasó cuando éramos residentes, que recién es computada. Y acá viene uno de los elementos más importantes en el síndrome ictérico. ¿Cuál es uno de los elementos más importantes para estudiar el síndrome ictérico? El laboratorio. El laboratorio me va a decir si hay colestasis, si no hay, en qué voy a pensar si tengo una gamma GT normal, en qué voy a pensar si tengo una extremadamente alta fosfatasa alcalina con gamma GT muy bajita o normal también, donde el hueso tiene que ir a hacer de variables. Para eso tenemos que conocer los valores normales del laboratorio. La bilirrubina es 1.2 de la total en la mayor parte de los laboratorios, la ST menos de 35 y 31. La gamma GT, acuérdense que está alta en las enfermedades alcohólicas, la 5-nucleotidasa es el componente hepático de la fosfatasa alcalina que soporta y ayuda a sostener el diagnóstico de una colestasis intrahepática y aleja la posibilidad del hígado si está negativa o si está normal la 5-nucleotidasa para pensar en hueso. Acuérdense que el urobilinógeno es normal que esté en orina, pero en rastro. Si encuentro una gran cantidad de urobilinógeno, me voy a tener que ir planteando que este paciente realmente está ictérico. Y las sales biliares que sirven mucho más las plasmáticas que las urinarias. Por ejemplo, en la colestasis gravídica. Yo si tengo una paciente con colestasis gravídica, hoy sé que si la paciente tiene más de 40 de sales biliares, es para indicarle a los tetras que termine con el parto porque hay mucho riesgo de muerte fetal. O sea que las sales biliares suelen a veces ser marcadoras de gravedad en algún. Las transaminasas tienen que ser conocidas. Uno tiene que saber que hoy se llama aspartato aminotransferasa la vieja TGO y alanino aminotransferasa la vieja TGP, y que una es mitocondrial y que la otra es citoplasmática. Cuando hay mucha AST hay una gran necrosis, y eso uno lo ve en la práctica clínica, lo ve en el alcohol, lo ve en la hepatitis autoinmune, lo ve en la hepatitis isquémica. Pacientes que hicieron una gran necrosis en la zona rica mitocondrial, porque la zona rica mitocondrial está en la zona centrolobular, y es ahí donde daña la isquemia, es ahí donde daña el alcohol, donde hay más mitocondria. Me parece que es un punto clave para tener en cuenta. O sea que los diagnósticos diferenciales en base solamente a las transaminasas ya son varios. Repito, hepatitis autoinmune, alcohol, hepatitis isquémica. Ya sabemos de que hay un grupo de enfermedades que arrancan con se corta. Que tengo que conocer de la hipertransaminasemia no hepática. A mí me llega un paciente anictérico, a pesar de que esto es ictericia, pero la transaminasa está elevada, y hay un montón de causas no hepáticas. ¿Qué es habitualmente anictérica la causa no hepática? La bilirrubina, la transaminasa elevada en la transaminasa elevada en el hipotiroidismo, por miopatía, donde la correlación entre AST y ALT es completamente diferente, el ejercicio muscular intenso que da una gran AST sobre ALT que prácticamente ni se mueve, el síndrome de Turner, feocromocitoma. Es muy importante acordarse que hay un montón de virus no hepatotrópicos, desde un Coxsackie pasando por el sarampión, fiebre hemorrágica, cualquier virus que quieran buscarle una explicación a la hipertransaminasemia se la pueden encontrar en el hígado. Son anictéricos, pero los virus que no son hepatotrópicos, que no son A, B, C, D y E, pueden tener fiebre durante el periodo de la transaminación.
transaminasa, en contra de los virus hepatotrópicos que cuando empieza el periodo de estado de la enfermedad solamente tienen fiebre en el periodo prodrómico, situación que me parece muy importante. Después aparece el laboratorio con gamma GT, fosfatasa, 5-nucleosidasa, son enzimas que se las caracteriza como colestáticas y son enzimas de la membrana canalicular. O sea que todo lo que desgaste la membrana canalicular, drogas, linfocitos que atacan y dan enfermedades inmunológicas como la conagitis biliar primaria, estos pequeños conductillos que están dentro del espacio porta, que se llaman conductos interlobales, todo lo que dañe ese tipo de conductos por daño de membrana va a aumentar muchísimo la fosfatasa alcalina y la gamma GT. Y cuando están aumentadas pueden indicar colestasis más ocupante o granulomas. Esas son las tres situaciones donde la gamma GT y la fosfatasa están aumentadas en presencia de pocas transaminasas. Pero no se confundan, por ahí hay verdaderas hepatitis colestáticas que tienen mucha colestasis, pero que también tienen mucha transaminasa. Este tipo de daño se llama daño mixto, y se ve muy frecuentemente asociado a fármacos. El diclofenac es uno de los ejemplos característicos de esto. Si existe solo aumento de fosfatasa alcalina sin gamma GT, tengo que ir a pedir rápido las 5-nucleotidas e investigar una enfermedad ósea. Pero si hay gamma GT normal, pero apareció prurito, tengo que saber que hay enfermedades que tienen fosfatasa alcalina elevada con gamma GT normal y mucho prurito. Y saber cuáles son y recordarlas nuevamente. Colestasis por estrógeno, colestasis recurrente benigna familiar, colestasis gravídica, un par de situaciones colestáticas en pediatría y la colestasis paraneoplásica del linfoma. Esas 5 situaciones tienen fosfatasa alcalina elevada con gamma GT normal, pero prurito, que no es lo mismo que tener FAL alta con gamma GT normal sin prurito, donde yo me puedo plantear incluso algo óseo y hoy tengo sobrados elementos diagnósticos como para poder investigar ese tipo de temas. ¿Cuáles son los marcadores de insuficiencia hepática? Por ahí se entiende mal y probablemente venga de la literatura sajona, el Liver Function Tests. Se lo ponen a las transaminasas, se lo ponen a la albúmina, se lo ponen a todo, y no es así. Los test de función hepática son los de suficiencia hepática, el resto es el perfil del laboratorio hepático. Se marca con la albúmina y se marca con el tiempo de protrombina. La colinsterasa no ha tenido sustento robusto en la literatura como para que sea usada en forma rutinaria como un marcador de suficiencia hepática. Sabemos que baja en la cirrosis, sabemos que está baja en la sepsis, pero hay un montón de situaciones que alteran la colinsterasa que no tienen que ver con la suficiencia hepática. Así que no debe ser utilizada en la práctica clínica como para marcar realmente la suficiencia hepatocelular. Sí la protrombina, sí el factor 5 y sí la albúmina, sobre todo en las situaciones de cronicidad. Acuérdense que los factores K dependientes, el 2, 7, 9 y 10, no tienen nada que ver con el 5, que es el más importante de todo y que me va a decidir a mí a veces un trasplante hepático, con un 5 que viene cayendo estrepitosamente en una falla hepática aguda fulminante, porque el 5 es el que tiene síntesis hepática, y es el que no deben dejar de pedir cuando hay un TP prolongado en una falla hepática aguda. Antes de adjudicar todo eso, bueno, tienen que estar seguros que el paciente no tenga una colestasis, porque saben que en la colestasis los K dependientes no se absorben y no se sintetizan, entonces yo le doy un día o 2 días vitamina K y el TP vuelve a la normalidad, nos ha pasado muchísimas veces. Y ojo, tasas de protrombina del 5-10%, les digo, impactante. Sin embargo, uno le pone 2 ampollas de vitamina K y el cuadro revierte total y absolutamente. La vitamina K no tiene efecto sobre el TP y acuérdense que aparte la vitamina K no tiene depósito. Una vez que yo hice 2 o 3 dosis y no revirtió la situación, no hagan más vitamina K. Por ahí nos encontramos que están todos los días en las indicaciones con una vitamina K. No tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido, porque la vitamina K no tiene depósito y no nos va a ayudar demasiado en nada. Mejor vayamos a buscar de qué manera podemos hacer que el hígado regenere o que cambie la historia con la evolución de la enfermedad hepática. La albúmina, que tiene una vida media de 21 días, en su caída puede marcarnos un montón de cosas. A veces la albúmina es lo único que está abajo. Ojo que la cirrosis hepática es muy tramposa también. Hay un estado que se llama, en la clasificación que ustedes conocen como CHAI, A, B y C. Hay un CHAI-A, y incluso se habla de un CHAI supera, que está mucho mejor todavía que el CHAI-A, donde la albúmina ni siquiera está tocada. O en un CHAI-A lo único que pueden tener alterado es un poquito baja la albúmina. No tiene bilirrubina elevada, no hay transaminasa. El diagnóstico de cirrosis no es simple a veces. Obviamente, si yo le meto una aguja, pero yo no le voy a meter una aguja a alguien donde no tengo claro si me voy a meter en un hígado sano o tiene una cirrosis hepática. Para eso está hoy la elastografía hepática, que es un método parecido a la ecografía que usa kilopascales, que mide la rigidez dentro del hígado y de forma no invasiva, yo en 5 minutos tengo el diagnóstico de cirrosis. La enfermedad aguda puede también una falla fulminante o que se hace subfulminante y pasan 2 o 3 semanas, el hígado deja de sintetizar albúmina y en 15 o 20 días tiene una albúmina de 2. Y eso agrava los edemas. Acuérdense de que el síndrome ascítico edematoso a veces es mal interpretado como una cirrosis y la albúmina muy baja es una de las situaciones que puede confundir a estos pacientes. O sea, la desnutrición marcada con albúmina baja puede encharcar al paciente, hacer una nasalta y que uno se confunda de que tenga una hepatopatía crónica. Nos ha pasado un montón de veces, y ni que hablar de otras enfermedades gástricas, del intestino delgado, del grueso, que pierden, son enteropatía, perdedores de proteínas. Es todo un capítulo en la gastroenterología de hojas y hojas y hojas para leer, muy interesante, y ni que hablar del riñón y del síndrome nefrótico. Por eso, como clínicos tenemos que estar muy seguros de mirar todas las variables cuando aparece una albúmina baja, antes de apurarse y adjudicarle al hígado este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en la pregunta? Porque acá jugamos con un montón de situaciones, jugamos con la piel, jugamos con la orina, y la pregunta primera es si realmente una ictericia. Como clínico tengo que estar totalmente seguro si ese paciente que tengo enfrente, yo lo estoy viendo amarillo porque está ictérico, o yo lo estoy viendo amarillo porque tiene alguna situación. No se olviden, y esto no es broma y es frecuente en la práctica clínica, gente que come caroteno, que se come 6-7 naranjas por día incluso, ¿qué pasa con los citrus? Es muy importante mirar la palma de las manos, compararlas con la de su palma de la mano, con la de los... Fíjense, por ejemplo, este paciente tiene zonas de la mano del color de una naranja prácticamente. Cuando se comía, él decía 10 naranjas por día y a veces a la noche mandarinas, y aquel otro que está allá con las zanahorias y los carotenos. Así que, y a pesar de todo, de todos los cálculos prolijos que hagamos, como ven ahí, me gustó esa foto, porque a pesar de todos los cálculos con la pelota y los defensores, nos podemos comer el amague, como dijo San Filipo una vez. Nos podemos comer el amague con la ictericia, porque la ictericia es tramposa. Tenemos que estar seguros si hay bilirrubina en la orina, si... Lo voy a dejar hasta ahí porque me tengo que retirar, me tengo que ir a hacer otra cosa, Oli. Así que gracias por acompañarme en esto. Ahí hice una de las tiritas para que se vea lo que escribí. Capaz la otra la hago fuera de cámara. Las voy a hacer con los colores intercambiados y estas son las tiritas que van como etiquetitas en este llavero. Ahora sí, estoy cansada. Ahora sí me voy a dormir. Para quienes son de Argentina, feliz Día de la Independencia, feliz 9 de julio.
Para quienes no son de Argentina, ojalá tengan un lindo día y nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Cualquier cosa, háblenme por privado o agréguenme en Instagram para hacerme recomendaciones de qué hacer. Nos vemos. Chao, chao.